Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿no? Bueno, esta pausa entre nosotros ya estaba durando demasiado ya. Bueno, yo muy contento porque vamos a compartir nuevamente estas historias que tienen que ver con lo que nos gusta a nosotros y que es la leyenda de nuestro país, de nuestro norte y sur argentino, que tiene que ver con el terror, la ciencia ficción, el suspenso, muchas historias que le puede suceder a cualquiera de nosotros, más aún a la gente que vive alejada de la ciudad, que es donde más se suscita este tipo de historias. Bueno, este nuevo ciclo vamos a comenzar con una historia que viene del sur del país, precisamente de Junín de los Andes. Junín de los Andes y toda la zona sur del país realmente es una belleza espectacular. Junín de los Andes tiene como patio trasero los Andes y eso ya es un plus de belleza, ¿no? Y bueno, esto se suscita ahí en Junín de los Andes. ¿Y qué pasó? Hace un tiempo atrás, eh, ¿cómo es? Creo que habrán escuchado ustedes que con un eclipse que iba a afectar toda esa zona, un eclipse de sol, o sea que se iba a poner oscuro durante el día, digamos. Y bueno, esta gente de ahí, de Junín de los Andes, sabiendo que esto iba a suceder, se prepara para que este acontecimiento no pase así nomás. Entonces se prepara el intendente, el cura, la policía, todo empezó a ordenar la plaza central donde se iban a juntar toda la gente del pueblo para poder ver esto. Y así sucedió. Ese día, el día que iba a pasar el eclipse, toda la gente se presentó ahí en la plaza, se sentaron todos esperando con sus teléfonos, sus cámaras para poder sacar las fotos. Y bueno, llegó el momento en el cual este fenómeno empezó a suscitarse, empezó a ponerse todo oscuro de golpe y bueno, estaban admirando, digamos, todo este fenómeno. Y no solo sucedió eso, sino que también de golpe empezó a caer una lluvia de estrellas del cielo. Empezó a caer y era realmente una belleza, ya que estaba todo oscuro, y eso iluminaba todo el pueblo, la plaza, todo iluminaba. Y más allá de eso, algo muy curioso, que estas estrellas, ustedes saben, son estrellas fugaces, o sea, que cuando entran a la Tierra desaparecen. En este caso no. Las estrellas habían caído, así como pequeñas lucecitas, y estaban pegadas a la vegetación. Se quedaron ahí iluminando la vegetación. Era una cosa muy rara realmente. Y eso fue por un rato, hasta que después, sí, se apagó todo y se quedó todo en la oscuridad. Pero realmente el pueblo festejando porque era un espectáculo hermosísimo. Más allá del eclipse, todas esas luces en la vegetación del pueblo, que esta zona tiene mucha vegetación, muchos árboles. Y bueno, sí, de ese momento entonces luego, ya cuando volvió la luz no natural, digamos, la luz del pueblo, ya habían encendido todas las luces para festejar ese momento y comentar también todo lo que había sucedido. Pero empezó a pasar algo raro, porque desde la vegetación, desde los árboles, empezó a salir un enjambre de insectos. Insectos que eran muy parecidos a los mosquitos, pero enormes, casi del tamaño de una paloma. Y empezó a salir, digamos, del monte mismo y empezaba a atacar a la gente. La gente entró en pánico y empezó a correr por todos lados. Algunos tuvieron la suerte de poder guarecerse en sus casas o en algún lugar, pero otros no. Y bueno, esos que no fueron atacados y lastimados por estos insectos, y luego que esto se apagó, digamos, desaparecieron los insectos, la policía y las ambulancias empezaron a recoger toda la gente que estaba herida, digamos, que eran aproximadamente 20 personas que fueron alcanzadas por estos insectos y fueron llevados a la guardia del hospital zonal. Bueno, ahí ya después de ser atendidos, ya era noche avanzada, tipo 10 de la noche. Bueno, el médico que lo había atendido a toda esta gente que fue atacada por los insectos,
con una cara muy preocupada, se acerca al director y le comenta, le dice que lo que estaba sucediendo era una cosa muy rara y que no sé cómo iban a actuar ante este fenómeno, digamos. Se le pregunta, le dice que por qué, qué pasa, no, le dice que todos los que fueron atacados por los insectos o picados por los insectos tienen un alto grado de anemia, o sea, como si le hubieran sacado la sangre, como si hubieran perdido mucha sangre. Y algunos están bastante graves, digamos. Por eso fueron internados todos. Bueno, el director ya ahí se preocupó y inmediatamente habló con el intendente, se pusieron a discutir eso en una reunión y sacaron como respuesta a todo esto que en realidad la única respuesta era la cuarentena, cerrar todo hasta que por lo menos supieran qué es lo que pasó. Y así sucedió, llamaron a los medios locales de comunicación y implantaron esto en la ciudad. Nadie podía entrar ni salir del pueblo. Y bueno, así se sucedió. Esto quedó así, de inmediato se vallaron las entradas y se empezó a poner los ojos, digamos, en las personas que fueron picadas por esos insectos. Bueno, la cuestión que con esto transcurría la noche ya, pasadas las 12, una de las enfermeras del hospital se acerca a la habitación donde estaba uno de los primeros que fue atacado por los insectos. Entra a la habitación y cuando entra se encuentra con una sorpresa que realmente le heló la sangre, porque donde estaba la persona esta que estaba lastimada por los insectos, ahí en esa cama había otra cosa que no era parecida a un hombre. Eh, Era como un ser largo, con sus extremidades muy largas, las piernas sobresalían de la cama, los brazos eran largos, sus dedos también, y su cara había perdido la forma humana, sino que parecía un insecto con un pico. Y bueno, esto realmente la aterró, pero esta cosa, digamos ahí, que no sabían qué era, permanecía inmóvil, como muerta. Entonces, ¿qué pasó? Esta chica fue y se acercó porque todavía tenía rasgos humanos, o sea, el cuello, y se acercó para ver si estaba vivo y quiso tomarle, digamos, el pulso en el cuello, pero cuando se acercó a esto, de repente y con mucha celeridad, digamos, esta criatura la tomó de la cintura con las dos manos y la levantó. Y de inmediato cuando la levantó, con ese raro pico que tenía en su cara, se prendió del cuello de la joven y empezó a succionarle eh, todo el líquido vital, digamos. La, la joven empezó a temblar en las manos de esta extraña criatura, pero ya en el aire. Y, y bueno, eso fue por un momento una cosa realmente tremenda, hasta que dejó de moverse. Pero ya su cuerpo parecía muy chiquito y parecía que seco. Y bueno, de esa manera sí, esta criatura la tiró a la enfermera en el piso. Se incorporó, era muy alto, tomó rumbo hacia la ventana de la habitación y quedó prendido mirando la oscuridad del otro lado del vidrio. Por un momento quedó inmóvil, pero luego levantó sus brazos y debajo de los brazos se extendió unas alas transparentes como si fueran de un insecto. Hizo unas flexiones y de golpe atravesó el vidrio rompiendo la ventana y se perdió en la oscura noche. Bueno, así termina la historia. Y esto deja una reflexión, ¿no? Estos acontecimientos que, por supuesto, es parecido mucho a una historia de ciencia ficción nada más, pero seríamos tontos si pensáramos que nosotros estamos solos
en el universo. No es así. Y estos acontecimientos, sean como esta historia o no, la aparición de gente, de seres de otros planetas, se está haciendo muy común estos últimos tiempos. Tanto así como que Estados Unidos había aceptado la presencia de, o sea, ha dicho que sí creía en la presencia de los ovnis. Así que todo eso nos hace pensar de que puede haber muchas criaturas de otras civilizaciones, de otras inteligencias, que habitan también con nosotros y por ahí nosotros no lo podemos ver, no lo podemos detectar. ¿Mm? Entonces siempre con la mente abierta tenemos que estar, porque estas cosas no pueden suceder a cualquiera. Queridos amigos, un gusto haber compartido esta historia con ustedes. Nos encontramos en la próxima historia, que ya está ahí cerquita, cerquita. Chao.